ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa y me acompaña, como siempre, el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Oye, pues, ¿cómo ve la Unión Europea la situación de seguridad en México? Esto ha sido, pues, motivo de iniciativas de resolución en el Congreso de Estados Unidos, comentarios de muchos legisladores, lo cual ha sido también respondido por el gobierno mexicano a través del presidente, del canciller. ¿Cómo lo ve la Unión Europea? Bueno, nosotros siempre rechazamos cualquier intervención militar o intento de intervención militar o pretensión de intervención militar que no cuadre con las reglas internacionales, que no sea una respuesta a un llamado de un gobierno o una operación autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Afortunadamente no es para nada la intención del presidente Biden. Creo que ha sido muy claro al respecto y el embajador de Estados Unidos también. Pero el gobierno mexicano obviamente es totalmente legítimo en la defensa de su soberanía frente a esas ideas peligrosas. Es normal que Estados Unidos se preocupe por los flujos de droga y por la seguridad de sus ciudadanos. Nosotros en Europa también son preocupaciones que compartimos, pero vemos el problema de las drogas y toda la inseguridad que genera como realmente una problemática compartida, una problemática multisectorial. No es solamente un tema de seguridad, es también un tema de salud, es también un tema social, es también un tema de educación. Y así lo tratamos en nuestra cooperación. Tenemos una cooperación que tiene que ver con reforzar la cooperación entre países latinoamericanos en materia de seguridad, pero también una cooperación en materia de salud frente a las adicciones. Y yo veo en ese asunto, Pascal, un vínculo con el tema de la invasión rusa a Ucrania. Cuando decimos que esa invasión incluye el riesgo de romper el orden internacional, no es una figura de estilo. Y eso puede generar consecuencias en otras zonas del mundo como aquí. Si dejamos que Putin se salga con la suya y que hoy en día la soberanía de los estados se vuelva un principio relativo por cuestiones de seguridad nacional de otro país, o como otros dicen yo también lo hago. Exacto, sí. Exacto. Entonces, por eso nos parece tan importante de hacer que Putin no se salga ni siquiera con una media victoria en ese asunto, porque si no habrá repercusiones en otras zonas del mundo. Muy bien. Han tenido, por cierto, aprovechando el tema, ¿cómo considerarías los riesgos de seguridad que enfrentan, por ejemplo, los turistas europeos que llegan en muy buena cantidad a México? ¿Es un tema para la Unión Europea? Por supuesto, los hay y eso es competencia de nuestros Estados miembros y de sus embajadas y de sus cancillerías que emiten también recomendaciones de seguridad. Son recomendaciones, obviamente los turistas son libres de seguirlas o no. Cualquier país hace eso. México lo hace, por ejemplo, en Ucrania, con el tema de la guerra, incluso en zonas que no están cerca de la línea de frente. Yo me acuerdo que cuando hubo los atentados en París, por ejemplo, pues también hubo recomendaciones de seguridad de algunos países o atentados en otros países europeos. En fin, a veces también esas recomendaciones existen para turistas en Europa. Entonces, es algo normal. Y sí, yo creo que es normal también dar a los turistas que llegan a un país que no conocen, donde no conocen bien la situación, los buenos reflejos para enfrentar posibles problemas de seguridad. Claro. Embajador, por otro lado, el nuevo acuerdo global entre México y Bruselas fue firmado en principio de 2020, pero la conclusión está paralizada y viene una etapa de elecciones tanto en México como para el Parlamento Europeo. ¿Tendría que concluirse esto antes del próximo año, que es un año electoral? Sí, déjame primero explicar por qué es importante este acuerdo global modernizado. Tenemos un acuerdo del 1997 que a veces lo llaman Tratado de Libre Comercio UE-México. No, es más que eso, es un acuerdo también de cooperación y de concertación política, un acuerdo global. Y nos ha servido mucho, pero ahora, 25 años después, estamos en otro mundo, necesitamos una nueva dinámica y este nuevo acuerdo modernizado que se ha negociado efectivamente nos va a permitir profundizar nuestro intercambio comercial, abrir nuevas oportunidades de exportación, en particular para el sureste mexicano, en productos como el café, el cacao, el plátano,
en el comercio digital y de servicios también, facilitar el comercio en particular para las pymes y también modernizar el contenido con un capítulo anticorrupción, temas de cambio climático, de innovación y más respeto de la legitimidad de los estados para regular cuando se trata de defender el interés general. Y hemos tenido, después de la negociación de sustancia, digamos, un tema de arquitectura legal del acuerdo para reflejar las competencias al interior de la Unión Europea y evitar retrasar la ratificación de este acuerdo una vez firmado. Yo creo que ahora los juristas encontraron un compromiso que satisface a ambas partes. Pero en el contexto del nombramiento de una nueva titular y un nuevo equipo en la Secretaría de Economía en México, han querido revisar el texto que había sido negociado. Entonces estamos en una fase que llamaría de aclaraciones mutuas sobre el alcance de lo que se ha negociado. Pero efectivamente el tiempo apremia. Necesitamos varios meses después de finalizar el acuerdo para poder firmarlo y luego que se ratifique por parte del Congreso, del Senado mexicano y del Parlamento Europeo antes de las elecciones efectivamente que tendrán lugar en ambas partes de la Atlántica en mayo-junio del próximo año. ¿Es el propósito de la visita de la eurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero? Efectivamente, ella es la ponente para el Acuerdo Global Modernizado en el Parlamento Europeo, es una diputada socialista española del Parlamento Europeo y ha venido justamente para tener una serie de entrevistas, justamente para explicar la importancia de este acuerdo y cómo el tiempo apremia. Y creo que ambas partes la necesitan. La presidenta von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión, mencionó este acuerdo con México como uno de los acuerdos importantes para cerrar filas, digamos, con nuestros amigos y aliados. Y del lado de México, yo creo que es también necesario reforzar su alianza tradicional con Europa. Yo creo que el canciller Marcelo Ebrard lo ha entendido muy bien en particular y lo ha dicho, porque en realidad hay que ver la relación entre México, América del Norte y Europa como un triángulo. Es una integración triangular y estamos reforzando el lado entre México y América del Norte, después de la cumbre de los tres amigos en enero. Estamos reforzando también el lado entre Europa y Estados Unidos. Estaba la presidenta von der Leyen en Washington, se reunió con el presidente Biden en los últimos días. También tenemos que reforzar el tercer lado, el lado México-Europa, porque en realidad vemos que las inversiones europeas, que son más o menos la mitad de las inversiones norteamericanas en México, y las exportaciones europeas a México, que han rompido un nuevo récord el año pasado, en realidad sirven para alimentar la cadena de exportación de México hacia Estados Unidos. Entonces, realmente eso es un triángulo, no es una relación únicamente bilateral entre México y sus socios de América del Norte. Y por eso es importantísimo el acuerdo. Así es. Pues vamos a seguir con atención esta visita a México de la eurodiputada Rodríguez Piñero y lo estaremos conversando. Embajador, muchas gracias. Gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Gracias, muy amable. Gautier Miñó es el embajador de la Unión Europea en México en nuestra sección Ventana a